Bueno, pues vamos a ir comenzando con el repaso. Que bueno, básicamente es resolver los exámenes 5, 6 y 7 de, pues, de este semestre, ¿no? Bien, entonces el primer examen que vamos a hacer hoy es el examen número 5, que era sobre eh, teorema fundamental. No es cierto, 5, el que sigue teorema fundamental. Bueno, no creo que sí es teorema fundamental. Bueno, es irrelevante sobre qué es. Vamos a resolverlo. Y pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, el primer ejercicio nos dan la siguiente función. Esta es la función f. Y nos piden en el inciso A graficar la función integradora para esta función f. Entonces, el inciso A es graficar la integradora. de f. Y bueno, esto lo vamos a hacer básicamente resolviendo, más bien viendo algunos argumentos geométricos de estas funciones, de esta función, y lo que sabemos de la integral, ¿no? Que básicamente es que nos da el área bajo una curva o bajo cierta función. Ok, entonces lo que vamos a hacer va a ser irlo resolviendo por pedazos. Es decir, primero vamos a resolver para este intervalo, después vamos a resolver en este intervalo, y así nos vamos a ir con cada una de las partes de esta función. Bien, entonces, en el primer caso, nos dicen que esto es una circunferencia, que bueno, en realidad es media circunferencia, y lo que tenemos es que este rectángulo, o este cuadrado, que está por aquí, tiene área 1, ¿ok? Entonces, el área de ese cuadrado, de todo el cuadrado, es 1. Entonces, el área que hay bajo esa curva va a ser el área de ese cuadrado menos el área de la media circunferencia, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerle el área roja, que es la que nos interesa porque es la que da la integradora. Va a ser el área del rectángulo o del cuadrado, que es 1 menos el área de esa media circunferencia, ¿no? Entonces, esa media circunferencia tiene radio medio, ¿ok? Entonces, el área de una circunferencia de radio medio es pi por un cuarto. Pero como tenemos la mitad de la circunferencia, va a ser la mitad de eso. Entonces, el área es un medio de pi por un medio al cuadrado, ¿no? Esto es 1 menos un medio de pi entre 4, que al final es 1 menos pi octavos. Esto es 7 pi octavos. Ajá. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien, entonces, pues vamos a empezar a graficar esto, ¿no? Entonces, tenemos, va a estar t o x más bien. Ahí está x y por aquí está y, algo así. Bien, entonces, lo que tenemos que vamos a hacer es que la función integradora en 1 va a valer, pues esto de aquí, ¿no? 7 pi octavos, porque es el área que se ha acumulado hasta este punto 1, ¿ok? O esa área roja que señalamos ahí. Entonces, en 1, la función integradora va a valer 7
pi octavos. ¿Ok? Es decir, va a estar como por acá. Va. Ahora lo que me falta pues es qué pasa de 0 hasta acá, ¿no? Porque pues la función ahí puede tener muchísimas formas posibles. Entonces ahí lo importante es cómo hacemos para determinar cuál es la forma que tiene. Pero bueno, además de aquí, pues puedo agregar que en 0 la integradora va a valer 0. Siempre en 0 vale 0 cuando estamos tomando la integradora desde 0, ¿no? Bien, entonces yo sé que en 1 va a valer 7 octavos, en 0 va a valer 0, y ahora pues, quiero saber cuánto va a valer o cómo se va a comportar en este pedazo, ¿no? De 0 a 1. Bien, entonces pues para eso voy a hacer una primera, como un punto medio, y es que voy a ver qué pasa en un medio. ¿Ok? Porque noten que precisamente ahí eh, divido a esta área roja en dos áreas exactamente iguales. ¿Ok? Entonces eso me va a servir. Porque pues voy a saber que precisamente el área en un medio, o la integradora en un medio, va a ser exactamente la mitad del área total. Y la mitad de 7 pi octavos, pues son 7 pi 16 avos. Digamos que está por aquí. Pi 16. ¿Ok? Entonces, en un medio va a estar por aquí mi integradora. ¿Ok? Ahora, noten que voy a borrar aquí estas líneas. para explicar esto. Noten que aquí, cuando empiezo a sumar el área hasta un medio, el área empieza a crecer, pero cada vez crece menos. ¿Esto por qué es? Porque el área bajo la curva se va haciendo menor. Es decir, cada vez le voy sumando un área menor a el área bajo la curva. ¿Ok? Es decir, empieza a crecer, pero cada vez va creciendo más lento, ¿no? Es decir, ¿y eso cómo lo puedo ver en una gráfica? Pues que empieza a crecer y de pronto empieza a crecer más lento. ¿Ok? Conforme voy acercando a un medio, empieza a crecer más lento. ¿Ok? Y después, cuando paso un medio, mantiene ese crecimiento que había tenido por aquí. O sea, hasta este punto es un crecimiento similar, pero esta vez empieza a crecer muy lento y cada vez empieza a sumar más área. Es decir, va a verse de la siguiente manera. Crece lento al principio y después empieza a sumar mucha área. ¿Ok? Entonces con eso ya tengo cómo se va a ver en este primer intervalo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Todo bien, todo bien. Bien, entonces. Ok, entonces ya tenemos la integradora hasta 1. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la integradora cuando me voy para acá, en este siguiente intervalo. ¿Ok? Entonces ahora aquí tengo una función que es la identidad. De la identidad yo sé bien cuál es el área y es más puedo tenerla geométricamente porque al final estos son rectángulos, digo, perdón, triángulos, donde ese triángulo tiene área un medio, este otro triángulo también tiene área un medio. ¿Ok? Sin embargo, para la función integradora, recuerden que esta área es negativa, mientras que esta de acá va a ser positiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como yo había estado sumando solamente áreas negativas, digo, perdón, positivas, ahora que tengo que sumar un área negativa, pues mi integradora va a empezar a decrecer en lugar de crecer. Estoy agregándole área negativa, que es equivalente a quitarle área a lo que hay debajo de la curva. Bien, entonces, de entrada sé que esta función va a decrecer hasta 2, y de hecho en 2 pues va a valer 7 pi octavos, mayúscula, en 2 va a valer 7 pi octavos, menos un medio.
¿no? Porque justo le estoy quitando esta área de aquí, toda esta área se la estoy quitando a el valor que había alcanzado hasta acá arriba. ¿Ok? Entonces, pues 7pi octavos menos un medio es más que 7pi 16avos, entonces va a estar, pues, digamos que por aquí. Eh, este le voy a llamar el punto P y esto lo voy a llamar P para que no se nos llene ahí de numeritos. Entonces, eh, la función en 2 va a valer P, es decir, va a estar por aquí, ¿no? Va a estar por aquí, la integradora en 2. Una Ahora, pregunta. sí. Por ejemplo, en el examen, igual podemos aplicar esa de renombrarlo como P y no necesariamente hacer todas las cuentitas. O sea, no pueden, o sea, pueden renombrarlo para simplificar el dibujo, pero sí Ajá. sería bueno que ustedes digan quién es P o a cuánto vale P, porque Ah, pues nada sí, más sí, ponerlo sí, sí sí. está raro. Ok, va, gracias. Sí. Ok, entonces, eh, ahora la pregunta es, ¿cómo va a llegar o qué va a pasar de 1 a 2 en mi función integradora para que pues llegue a este punto, ¿no? Entonces, de entrada, recuerden que siempre las integradoras son continuas, entonces por ahí no hay pierde de que vayamos a hacer una, o sea, de que pueda existir una discontinuidad ahí rara que haga que nuestra integradora se vea extraña. Entonces, de entrada sabemos que va a ser continuas y además en los primeros, en las secciones anteriores del curso, ya vimos que la integradora de esta función, de la función identidad, o la integral de la función identidad de un punto A un punto B, nos da un x cuadrada o algo así, ¿no? Es decir, que ya sabemos que esta función va a verse de la siguiente manera. Va a ser una parábola. ¿Ok? Entonces, no es cualquier curva, es una parábola que va a tener pues, su punto mínimo aquí en P, que es 7pi octavos menos un medio. Ok, ¿y por qué queda mi parábola de esta manera, abriendo hacia arriba? Pues es precisamente porque noten que aquí eh, el área comienza siendo muy grande y conforme voy avanzando hacia 2, me voy acercando a 2, se va haciendo más pequeña el área que le voy restando pues al área total de bajo la curva, ¿no? Entonces empieza a perder mucha área por aquí y después empieza a perder cada vez menos. ¿Vale? Y entonces lo que va a pasar de este lado, como aquí le estoy volviendo a sumar un medio al total, al área total, es decir, en 3 voy a regresar exactamente al mismo valor que tenía acá. Porque ese un medio que le había quitado, se lo estoy regresando. ¿Ok? Entonces en 3 va a volver a valer 7pi octavos la función integradora. Y de nuevo tengo la identidad, entonces su integradora se va a ver como una parábola. Nada más que ahora noten que el área empieza a crecer poco y cada vez empieza a crecer más rápido. Porque voy aumentando más el área que voy agregando. Entonces empieza creciendo poco y después crece más rápido. ¿Ok? Aquí quizá la escala no es como la mejor. Aquí eh, no está reflejando exactamente lo que debería, pero creo que se entiende cuál es la idea. Bien. Ok, entonces pues ya tenemos qué pasa hasta el 3. Ahora vamos a ver qué pasa con este otro triángulo de aquí. ¿Ok? Bien, entonces, para 4, de nuevo tengo un rectángulo, perdón, un triángulo, que va a tener área un medio, porque en este caso tengo la menos identidad, pero el área sigue siendo un medio, entonces como es un área negativa, o porque está debajo del eje X, le voy a restar a este valor otra vez un medio, y voy a llegar exactamente al mismo punto P de hace rato. ¿Ok? Entonces en 4 va a valer P de nuevo. Y pues nuevamente la pregunta es,
cómo va a llegar de 3 a 4 mi integradora, ¿no? Y pues noten que de nuevo tengo como una recta, que de hecho es la menos identidad. Entonces, pues su integradora se va a comportar como una parábola, pero en este caso, por ser la menos identidad, va a ser una parábola que abre hacia abajo, ¿ok? Es decir, me va a quedar algo así, una parábola que abre hacia abajo, ¿ok? Entonces, esta también es una parábola, no es cualquier curva, entonces eso es importante. Bien, entonces, eh, ya tenemos eso de aquí. Y pues note, ¿no? Sigue teniendo sentido porque aquí mi área empieza a crecer poco, crece poco, crece poco y empieza a crecer cada vez más. ¿Sí? Que es justo esto. Que en realidad como es negativa, significa que está decreciendo, se está haciendo más negativo. ¿Sí? Entonces, pues aquí le voy quitando poca área y de pronto le empiezo a quitar más área. ¿Ok? Bien, entonces para 5 de nuevo tengo una recta. En este caso es la recta identidad, que pues es exactamente lo mismo que ya habíamos hecho acá, ¿no? O sea, va a ser equivalente al comportamiento que tenía mi función de 1 a 2. Solo que en este caso, por ser un área negativa, de nuevo, ya no va a volver a subir, sino que va a bajar aún más. Y de hecho va a bajar otro medio. Es decir, la función en 5 va a ser 7 pi octavos menos un medio menos otro medio, que es 7 pi octavos menos 1. ¿Ok? Que eso es como 21 entre 8, como casi 3, como cerca de 2. Pero bueno, de hecho eso va a estar por debajo de 7 pi 16 avos. Este lo voy a llamar el punto Q. Digamos que está por acá. Q. Y recuerden, mis escalas tal vez no sean las adecuadas. eh, en principio en un dibujo pueden hacerlo así, pero pues entre mejores se vean sus escalas, pues va a ser más claro cuál es el comportamiento de la función. Pero bueno, entonces pues en este caso mi función va a llegar hasta Q, que está por acá. Entonces en 5 va a valer Q. Y de nuevo, como les digo, este comportamiento que va a tener aquí la integradora va a ser el mismo que ya habíamos visto por acá. Que recuerden, era este de aquí. ¿Ok? Entonces, pues va a ser básicamente lo mismo. Va a ser otra parábola. Aquí se me hace como una parábola. Otra parábola eh, que empieza creciendo muy rápido o decreciendo muy rápido y decrece cada vez más lento. Porque justo cada vez le voy agregando un área más pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro. Bien, entonces, voy a mover esto porque me va a estorbar ahorita. Eh, bien, entonces, pues lo que sigue sería el 6. Ya es el último punto que me falta. Y entonces ahora lo que quiero encontrar es el área que hay aquí. Que va a ser un área negativa de nuevo porque está por debajo del eje X. Entonces el área que me dé esta área de aquí se la tengo que restar. Este valor que ya había encontrado por aquí era este de aquí, 7 pi octavos menos 1. Bien, entonces pues para eso lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos al principio con la primera circunferencia. Entonces por un lado aquí tengo un rectángulo o cuadrado de área 1. Tiene cada lado 1 de área. Y tengo aquí una media circunferencia que de hecho va a tener exactamente la misma área que la de acá. ¿Sí? Entonces esas dos medias circunferencias tienen exactamente la misma área. Y pues ya habíamos dicho que esa área era 7 pi octavos. Sí, no, pi octavos, perdón. El área de el rectángulo, perdón, de la media circunferencia es pi
octavos. ¿Ok? Que recuerden es pi por radio al cuadrado entre 2, porque es media circunferencia nada más. O sea, pi entre 2 por radio al cuadrado. Ok, entonces el área, esta área total, es 1 más pi octavos, que es 9 pi octavos. ¿Ok? Bien, entonces, pues lo que tengo que hacer aquí, o más bien lo que va a valer en Q, perdón, en 6, va a ser el valor de Q, que era este de aquí arriba, menos esta área de eh, de toda esta figura, ¿no? O toda esta área bajo la curva, que es 9 pi octavos. Es decir, lo escribo por acá abajo, F en 6 es igual a Q menos 9 pi octavos. Esto es 7 pi octavos menos 1 menos 9 pi octavos. ¿Ok? Y esto es eh, menos 1 menos 2 pi octavos o menos 1 menos pi cuartos. ¿Ok? Entonces, pues en 6 mi función va a estar como por acá, digamos, aquí está menos 1. Y a eso todavía le tengo que quitar pi cuartos, que pi cuartos es como 3 entre 4, que son como 0,75, entonces está casi cerca de 2. Tenemos que por acá está menos 1 menos pi cuartos. ¿Ok? Y entonces, pues mi función, la integradora, en 6 va a valer esto. Menos 1 menos pi cuartos. ¿Vale? Pero de nuevo, pues la pregunta es cómo va a llegar de 5 a 6. Entonces, en este caso, hay que notar que a diferencia de aquí donde primero el área crecía y cada vez crecía menos y luego volvió a crecer y crecía muy rápido, aquí pasa lo contrario. Primero empieza a crecer muy rápido hasta que llega al punto medio y una vez que pasa del punto medio va a crecer cada vez más lento. Aunque no tan lento como una parábola, por ejemplo, ¿no? Va a ser diferente, porque nunca va a dejar de sumar área, digamos, al punto de que sea cero, como en este caso, ¿no? Que en algún momento llega a sumar área cero, por así decirlo. Bien, entonces, pues en este caso tenemos entonces que primero empieza a sumar área lento. Digamos que el punto medio es aquí cuando estemos en 5 más un medio, son como 11 medios. Pues va a valer la mitad de esa diferencia, que ahorita pues no es como muy importante calcularla. Se puede hacer para hacerlo con más detalle, pero ahorita vamos a ir un poco rápido, que aún hay que hacer otros dos exámenes. Entonces, bueno, digamos que ahí está el punto medio. Entonces va a empezar ganando eh, mucha área, o más bien perdiendo mucha área. Cuando llegue a este punto va a perder, va a alcanzar como un máximo. No, entonces es al revés, perdón. Entonces, empieza perdiendo poca, llega a un máximo en el que pierde mucha, y luego empieza a perder cada vez menos. Entonces se va a ver algo así, la gráfica de la integradora en ese intervalo. Y entonces, pues justo note, ¿no? Aquí empieza a ganar área lento, pero la va ganando cada vez más rápido. Y después aquí, a partir de este punto medio, la estaba ganando relativamente rápido, pero cada vez va ganando más lento área, ¿no? Que es lo que se ve aquí al final de la curva. ¿Sale? Eh, y entonces, pues ya, tengo aquí mi gráfica de la función integradora con la explicación, que aunque no escribí todo, pues lo que se espera es que ustedes sí vayan escribiendo como todos esos comentarios que yo fui haciendo, ¿no? De por qué la función se ve así y por qué de este lado ya se ve así, porque aquí son parábolas.
esta también es una parábola, porque aquí se ve diferente y todo eso, ¿no? Pero bueno, así es como queda entonces la gráfica de la función integrador. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de este inciso A? Todo No. bien. Entonces, lo que sigue es el inciso B. Nos preguntan eh, en qué puntos es continua. Y pues como comenté hace un momento, las funciones integradoras siempre son eh, continuas en todos los puntos. O sea, la integradora siempre es continua. Entonces, es continua en todos los puntos. Pues la integradora siempre es continua. Y para entender esto, hay que pensar en qué significaría que una función integradora fuera discontinua. Ya sea que pegara un salto o que tuviera un hueco. Pues eso significaría que la función a la cual estoy integrando, pues tiene un cambio de área brusco, ¿no? Como que, digamos, tenía un área tal, un área A hasta el punto, hasta un cierto punto, y después pasó a valer cero, por ejemplo, ¿no? O sea, como que perdió toda el área en un punto, lo cual no tiene sentido porque eso implicaría que el área bajo un punto tendría que ser igual a menos A, ¿no? Para que justo en ese punto toda el área de la curva se fuera a cero, ¿no? O algo así. Entonces, pues no tiene mucho sentido que una integradora sea discontinua. Y de hecho, nunca va a ocurrir que una integradora sea discontinua. Siempre van a ser continuas. Eh, También me preguntan los puntos donde eh, la función es derivable, donde la integradora es derivable. En este mismo inciso, donde f es derivable. Y bueno, esos son em, entonces f es derivable donde f es continua. Y eso es por el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Si f es continua, entonces f es derivable. De hecho, su derivada o la derivada de la primitiva es f, ¿no? Entonces, f es derivable donde f es continua por el primer teorema fundamental del cálculo. Pues f' es igual a f, ¿no? Pero además, más de eso, ¿habrá algún punto donde la función sea discontinua, donde f sea discontinua y la integradora sea derivable? ¿Ustedes qué piensan? Yo digo que no, porque hay puras discontinuidades de brinco. Ok, muy bien. Sí, sí. Sí, entonces esas discontinuidades de brinco, justo lo que van a hacer a la hora de evaluar mi integradora es que aparezcan picos, ¿no? Entonces, quizá aquí no lo notan, pero aquí se forma un pico de este estilo, ¿no? Primero va así y luego así. Entonces, ahí hay un pico que va a hacer que mi función no sea derivable, justo porque la derivada de este lado va a ser como algo así, la tangente, pero de este lado va a ser algo así, ¿no? Entonces, esos dos límites no son iguales y por tanto no existe límite en ese punto, ¿ok? Y pues lo mismo va a ocurrir por acá. Aquí como que la función venía así y después pasa a hacer esto. Eh, bueno, en realidad este es uno de los puntos donde habría que tener cuidado, ¿no? Porque justo noten que aquí la derivada va a valer cero, pero luego por acá, ¿qué va a pasar, no? Entonces, eh, en ese punto, bueno, en realidad no podemos asegurar que sea la derivada, porque justo lo que va a ocurrir
es que aquí sí va a llegar como si fuera tendiendo a cero, su tangente va a ser la constante cero, pero justo después de ahí, esta función no llega a ser cero como tal, o sea, no llega a tener tangente cero, no llega a tener, sí, justo no llega a tener tangente cero. Entonces, pues ya ahí es donde truena, ¿no? La, la derivada en ese punto. ¿Ok? Entonces solo va a ser derivable la integradora donde la función f chiquita era continua. ¿Ok? Una pregunta, Sí, ¿qué pasa en el punto 4? en el 4. Acá, ok. Nota que aquí la función f es continua. Entonces, como es continua, pues la integradora es esta parte de aquí, pues sí va a ser derivable. O sea, en este punto sí va a ser derivable. Y justo es porque es continua. O sea, no me importa si tiene picos la función f o, o cosas así. Mientras sea continua, va a ser derivable. Y eso es justo del primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Es un resultado, Ok, ok. justo por eso es un resultado muy importante, ¿no? Porque basta que sea continua. Va, gracias. Pregunta, en el punto 5, no sé, es que yo en mi examen lo hice al revés. O Ajá. sea, y yo lo hice así para que coincidiera el pico, ¿no? O sea, tú lo que pusiste en el 5 es como que venía siendo cóncava hacia arriba y luego pasa a ser cóncava hacia abajo, ¿no? Ajá. Aquí, ¿no? ¿Te dices? Ajá. Bueno, aquí Pero, primero es cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba, ¿no? no, sí, pero bueno, venía del 4 al 5 es Ah, hacia arriba sí, y sí, sí, luego ya, pasa ok. a ser hacia abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para mí, como hay una discontinuidad, yo lo hice que fuera, que igual siguiera siendo cóncava hacia arriba para que hubiera ese pico y, ajá, o sea, entonces yo lo hice mal. Ajá, o sea, es que la cosa es que si cambia, o sea, no es el mismo comportamiento ese que yo hice a este, ¿no? O sea, Sí, estos no. comportamientos no son lo mismo. Y justo ahí es donde está la diferencia de cómo vas aumentando el área por aquí. Cómo va aumentando el área de esta cosa. Que primero como que va aumentando lento. No, perdón, primero empieza aumentando rápido y se va como frenando. Y después, ajá, después aumenta rápido. A ver, espera, estoy confundido. Ok, entonces, a ver. Aquí vale esto y cada vez el área que vas aumentando es mayor. Entonces empieza a decrecer más rápido. O sea, empieza a decrecer lento, que es justo esto de aquí, y conforme te vas acercando a esta mitad, a 5 más un medio, va creciendo cada vez más lento, ¿no? Y por Ah, eso ya, sí. Sí, sí, sí. se va como alentando. No, perdón, va creciendo cada vez más rápido. El área es cada vez mayor. Ajá, sí, sí, sí. Sí, está como rara esa parte, pero sí. ¿Sí queda claro? O hay Sí, o- no, es que pensé que entonces el punto 5 sería un punto de inflexión, pero no, entonces sería un pico. Ajá, es como un pico, sí. Ok. Sí, sí, es todavía un pico, aún así. Pero sí o sea, sí podría hacerse pasar por un punto de inflexión por el dibujo, pero si lo analizamos como formalmente, con los límites y demás, veríamos que no es un punto de inflexión en sí, sino un pico ahí raro. Ok, entonces ese es el inciso B. Nos preguntan dónde era continua y dónde era derivable. No, perdón. Sí, dónde es continua y dónde es derivable. Ah, ah, ok. Entonces, el inciso C. Nos preguntan por los puntos críticos y de qué tipo son. Una disculpa, yo voy a subir una silla y al rato ya hago la mía, ¿eh? Que Ok, me entonces, siento como muy desajustada del escritorio. Pues si quieres agarra la que está en el los cuarto. puntos ¿No? críticos van a Ahorita ser no. No te pasa eh, así.
pues los puntos donde la O sea, es muy bonito, derivada ¿ves? se hace Se cero. ponen bien que ya son. Aunque pues desde luego aquí van a pasar cosas raras porque uno podría pensar que aquí tendríamos un máximo, pero pues ahí recordemos que no está definida la derivada. Entonces no podríamos decir que ahí hay un máximo porque pues recuerden que para clasificar, o más bien para encontrar puntos críticos, pedimos que la derivada tiene que ser cero. Entonces un punto crítico es donde la derivada es cero. Y pues aquí no existe la derivada, entonces no podemos hablar de puntos críticos. Pero pues tenemos este primer caso, este es un punto crítico, es un punto de inflexión. Luego tenemos este otro caso, que ese sí es un punto crítico, es un mínimo. Por acá va a ocurrir lo mismo que en este caso. Tenemos un pico, entonces no podemos definir la derivada. Y pues por tanto no podemos decir que sea punto crítico o no. Eh, Luego por acá, aquí tendríamos un punto crítico o no. Eso ya será cosa de verlo. Aunque bueno, de hecho, eh, pues no vamos a tener un punto crítico, ¿no? Porque justo aquí, dado que recuerden que la derivada de la integradora es esta cosa de acá, pues en realidad, de hecho, pues no vamos a tener un punto crítico, ¿no? Porque ahí la derivada va a valer -1. Entonces, más bien es que aquí hay como la tangente ahí es menos identidad, entonces no es un punto crítico. Eh, Luego por acá, pues ya dijimos que no existe la derivada, entonces tampoco hay un punto crítico. Y de hecho, entonces justo por mi comentario de hace rato me acabo de dar cuenta de que aquí tampoco va a haber un punto crítico, porque justo la pendiente es el valor de la función aquí, ¿no? Que no es cero, es como ah, es uno menos pi octavos, ¿no? Ajá, es 7 pi octavos, entonces ahí tampoco va a valer cero, entonces tampoco es un punto crítico. ¿Ok? Entonces nada más para enlistarlos, vamos a tener que los puntos críticos es donde la derivada vale cero. ¿Ok? Que serían entonces el 2, 3 y el 5. ¿Ok? Entonces, los puntos críticos son x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 5. ¿Ok? El resto de puntos no van a ser críticos, ya sea porque no existe la derivada o porque la derivada no es cero. Entonces, en x igual a 2 tenemos un mínimo local. Entonces, este es un mínimo local. En x igual a 3 tenemos un máximo local. Ah, no, perdón. No, claro, en x igual a 3 no puedo decir que haya derivada. Entonces, más bien, en x igual a 3 no hay punto crítico. Me disculpa. No hay punto crítico. Porque la derivada ahí no está definida. ¿Ok? Entonces, pues no tiene sentido. Y en x igual a 5, pues tampoco va a tener sentido hablar de la derivada, ¿no? Porque tampoco va a estar definida. Entonces, en realidad, el único punto crítico que podemos asegurar es en x igual a 2, ¿no? Que es donde la función es continua y además la derivada vale cero. ¿Ok? En el resto de puntos donde podría pensarse que hay puntos de inflexión, o no está definida la derivada, o la derivada es distinta de cero. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de los puntos críticos? No, entonces, por ejemplo, si la derivada no existe, por ejemplo, en uno, como es discontinuidad de brinco, no existe el punto crítico, ¿verdad? Ajá, es que más bien, o sea, para recordar cómo definimos un punto crítico, hay que recordar que se define a través de la derivada, ¿no? Entonces, si no podemos obtener la derivada en un punto, pues no tiene sentido hablar de puntos críticos, porque pues para definir un punto crítico necesitamos la derivada. Ahora, esto pues como que tú lo ves y dices, ah, pues es un máximo local, ¿no? Porque pues aquí todo lo demás es menor que la función. Pero formalmente para definir un punto crítico necesitamos la derivada. Y la definición es que la derivada es igual a cero. A eso se le llama puntos críticos. ¿Ok? Sí que sí. Y entonces, ok.
Ok. Luego nos preguntan en ese mismo inciso dónde la función es creciente y decreciente. Y intervalos donde es creciente y decreciente. Entonces noten que esta función siempre va a ser creciente mientras la, la función f sea positiva, mayor que cero. Y se va a hacer decreciente cuando sea negativa. ¿Ok? Que es, por ejemplo, este caso. Luego se hace creciente, que es cuando es positiva. Y decreciente otra vez porque es negativa. Sigue siendo negativa, entonces va a seguir decreciendo. Sigue siendo negativa, entonces pues va a seguir decreciendo. ¿Ok? Entonces va a ser creciente en el 0, 1 y en el 2, 3. Entonces f es creciente en el intervalo 0, 1 unión el 2, 3 y es decreciente en el resto, ¿no? Que sería el 1, 2 unión el 3, 6. ¿Ok? Y de nuevo, eso tiene que ver con cómo es el signo de la función. Porque eso implica que aquí le estoy quitando área, en estos tramos le estoy quitando área, mientras que en estos le estoy sumando área. ¿Ok? Y pues eso va a determinar si mi función es creciente o decreciente. Ok, bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Todo claro? Todo claro. Bien, entonces. eh, luego, el que sigue, nos preguntan en qué puntos es cóncava hacia arriba, o bueno, más bien en qué intervalos es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba. Y cóncava hacia abajo. Entonces, pues, de nuevo, esto se ve relativamente. Y eso tiene que ver entonces con qué tan rápido crece el área acá. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que es cóncava hacia abajo, luego aquí cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Ok, y eso va a tener que ver entonces con cómo son las funciones aquí. Ok, entonces, si no recuerdan mal, o no, si aún se acuerdan, hay algunos criterios con derivadas para conocer la concavidad de una función en un intervalo, ¿no? Que me parece que es el criterio de segunda derivada. Que si la derivada es positiva, es cóncava hacia abajo. Perdón, si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia abajo. Y si es negativa, es cóncava hacia arriba, si no recuerdo mal. Corríjanme si me equivoco, si ustedes lo recuerdan diferente. Pero según yo, si era así. Ok, entonces, déjenme volver a compartir pantalla. Ok, creo que... Bien, entonces no voy a escribir eso a detalle porque creo que es como la parte más sencilla de ver. Y ya vamos un poco apurados porque aún hay que hacer otros dos exámenes y medio. Entonces vamos a dejarlo así. La concavidad, digamos que se deduce usando criterios de segunda derivada. Ok, que básicamente es preguntarnos qué pasa con las tangentes de mi función f, la función original. Ok, el último inciso de este primer ejercicio es que nos preguntan cuánto vale la función
si tenemos, si x está en los siguientes puntos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces la función, la integradora en 0 va a valer 0, siempre. Así es como se define, o sea, de 0 a 0 tenemos área 0. Luego en 1 es lo que calculamos por acá arriba, cuando decíamos hasta dónde va a llegar esta función. Pues ese es el área, ¿no? Que hay hasta 1, que es entonces 7 pi octavos. Luego en 2 era, si no recuerdan mal, quitarle un medio de área a esa que ya habíamos encontrado, que era quitarle este medio, que es por aquí, que habíamos visto que era p. Es decir, 7 pi octavos menos un medio. Después en 3 recuperábamos ese medio porque le volvimos a sumar a esta nueva área positiva, que también era un medio, entonces ese un medio que le habíamos quitado lo recuperábamos, entonces volvió a valer 7 pi octavos. Después en 4 le volvíamos a quitar un medio, que es este medio de aquí, y entonces regresábamos a p, que es 7 pi octavos menos un medio. En 5 le volvíamos a quitar otro medio, que era este otro medio de aquí. Entonces llegábamos a q, que es este de aquí, ¿no? Ok, sí. Entonces, en 5 va a valer 7 pi octavos menos 1. Le quitábamos otro medio, entonces queda 7 pi octavos menos 1. Y por último, en 6, ya habíamos visto que es precisamente lo que tengo por acá, que era q menos 9 pi octavos, que era esta área de por acá. ¿Ok? Que al final habíamos encontrado que nos daba menos 1 menos pi cuartos. ¿Ok? Y entonces esos son los valores de la integradora en cada uno de los puntos que nos pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con esta parte? No. No hay duda. Bien, entonces. Ok, entonces pasemos al ejercicio de 2. Este ya es muy rápido. Y nos piden calcular una derivada. Una derivada de la siguiente función. F de x igual a la integral seno de x a x cuadrada de e a la t. ¿Ok? Bien, entonces hay varias maneras de hacer este ejercicio. La más sencilla es literal integrar, evaluar y derivar. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces noten que aquí la dependencia de la función f en x está en los límites de integración, pero la integral que queremos evaluar pues no depende de x, solo depende de t. Entonces estos límites de integración pues no nos afectan en nuestra forma de calcular la integral que ya sabemos mediante o aprovechando el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Es decir, eh, por el segundo teorema fundamental del cálculo, tenemos que esta integral a la t de t es igual a la primitiva, o una primitiva de la función e a la t de t, bueno, perdón, de e a la t, que pues sabemos que una primitiva de e a la t es ella misma, entonces va a ser e a la t evaluada en los límites, ¿no? X cuadrada y seno de x. Entonces, f de x es e a la x cuadrada menos e a la seno de x. ¿Ok? Y pues ya, ahora lo único que tenemos que hacer es derivar respecto a x. Entonces, f' pues es la derivada
de esta cosa, que es simplemente aplicar regla de la cadena. Entonces es la derivada de esta función x cuadrada, que es 2x, por la derivada de e a la x evaluada en esta cosa, es decir, e a la x cuadrada. Y del otro lado, pues lo mismo, ¿no? La derivada del seno, que es coseno, multiplicado por la derivada de e a la x, que es ella misma, evaluada en esta función seno. ¿Ok? Y pues listo, esa es la derivada. Y ya, terminamos el ejercicio. Eso es todo lo que había que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de este ejercicio 2? ¿Todo bien? Ok, interpretar Sí, eso todo como bien. sí. Ah, perfecto. Ok, entonces pasamos al ejercicio 3, que es era un problema de física de calcular distancia a partir de la aceleración. Ok, de nuevo, para este problema también había varias maneras de hacerlo, pero lo que inmediatamente ustedes tienen que pensar cuando les dan ese tipo de problemas, los que les dan la segunda derivada, que en este caso es la aceleración, pues es que queremos integrar, ¿no? Para encontrar la velocidad y volver a integrar para encontrar la posición a partir de la cual podemos encontrar la distancia. Ok, entonces, la idea es la siguiente. Entonces, si tenemos que la aceleración es esta cosa de aquí, la segunda derivada de f igual a x, entonces podemos calcular la velocidad de ese objeto, que va a ser la integral desde 0 hasta x de f de t, de t. ¿Ok? Sí. Y eso es igual a x cuadrada entre 2 más una velocidad inicial, que es equivalente a la primera derivada de f. Ok, entonces aquí integro de 0 a x, porque lo que estoy haciendo es decir, ok, ¿qué pasó desde el inicio del tiempo hasta el momento en el que yo quiero saber cuál es la velocidad? Y pues entonces la velocidad en ese intervalo de 0 a x, pues es precisamente esto, ¿no? La velocidad evaluada en el tiempo en el que yo quiero saber qué está pasando, más la velocidad inicial con la que salió mi objeto, ¿no? Ok, bien, entonces ya tengo la velocidad, ya tengo la aceleración, eh, y a partir de la velocidad entonces lo que voy a hacer va a ser encontrar la distancia recorrida. ¿Ok? Entonces, la distancia recorrida en el intervalo de tiempo 1,2, es en el que nos piden calcular cuánta distancia recorrió, va a ser la siguiente integral. La integral de 1 a 2, que es justo este intervalo temporal en el que yo quiero saber cuánta distancia recorrió, de f', que es la velocidad, en respecto a x. ¿Ok? Y eso es entonces integral de 1 a 2 de x cuadrada sobre 2 más la velocidad inicial que había salido de hace rato, de integrar la aceleración. Eso pues respecto a x. Entonces, pues esto no es más que una, una integral de un par de integrales sencillas. Esto nos da x al cubo entre 6. Pero recuerden que me sale por ahí un tercio, que multiplicado por este 2 me va a dar un sexto. Más la velocidad inicial v0 multiplicada por x. Y eso va a ser evaluado de 1 a 2.
Ey. Entonces, aquí nada más como comentario físico. La idea o la interpretación de esto es que ustedes están calculando la posición en 2, al tiempo 2, donde va a estar el objeto o la partícula o lo que quieran, y dónde va a estar al tiempo uno, es decir, cuáles van a ser sus posiciones. Y entonces, esta integral lo que les va a dar va a ser la diferencia entre esas dos posiciones, que es justo lo que va a salir de aquí. Y entonces van a encontrar la posición 2 menos la posición uno, y pues de ahí van a poder obtener cuál es la distancia que se recorrió. Bien, entonces pues ya lo único que nos queda es evaluar esa integral. Bueno, más bien esta cosa de aquí. Es una integral. Pues en los límites, ¿no? Que nos dan. Entonces, esto es 8 sextos, porque 2 al cubo es 8, más 2 por b0. Y esto menos un sexto, más b0. ¿Ok? Que es evaluar en 1. Entonces eso es 7 sextos más b0. ¿Ok? Entonces, en el problema del examen, en realidad son dos incisos. En uno les preguntan qué pasaría si la velocidad inicial es cero, y en otra les preguntan qué pasaría si la velocidad inicial ya no es cero, sino que es algo distinto. Pero pues noten que con esta solución tienen ambos casos, ¿no? Si b0 es cero, pues este término se va a cancelar. Entonces solo les va a quedar que la distancia es 7 sextos. Pero si la velocidad v0 es distinta de cero, pues entonces aquí les va a quedar este término, que va a ser que la distancia sea mayor o menor, dependiendo de cuál era la velocidad inicial, ¿no? Bueno, si la velocidad inicial es mayor que cero, pues va a ser una distancia mayor la que habrá recorrido. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Por ejemplo, como comenzamos en 1, 2, pues no llevaría también, o sea, una posición. No, porque justo esa posición como inicial o la posición en uno es esta de aquí. Esta es la posición en uno y esta es la posición en 2. Son como los dos extremos de esta integral. ¿Sí? Porque si tú integras, por ejemplo, o sea, si lo hubiéramos hecho de 0 a x, de f' de x de t, perdón, aquí de t, entonces sí nos habría quedado como a f de x menos una posición 0, que es f en 0. Entonces es casi lo mismo, solo que en lugar aquí de evaluar en 0, de 0 a x, estoy haciéndolo de 1 a 2, porque es donde me interesa saber cuánta distancia recorre en ese intervalo de tiempo. ¿Sí? Ah, ok, ok, sí, 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 sí. Bien, entonces. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces con eso terminamos, si no recuerdo mal, sí, el examen 5, que era de teorema fundamental del cálculo. Ok, ahora sigue el examen número 6, que es sobre integral impropia, función del logaritmo y la función exponencial. Bien, entonces, a ver, examen 6. Integral impropia, logaritmo y exponencial. Bien, entonces el primer ejercicio es un verdadero o falso y son dos incisos. Y entonces, el inciso A nos preguntan si tengo una función que es no negativa en todo el intervalo 0 por infinito y f no es acotada. Entonces, la integral de 0 a infinito de mi función es infinito. Eh, entonces, este resultado es falso. Y para demostrar que es falso, bueno, más bien para ver que es falso, hay que dar un contraejemplo, ¿no? Eh, de una función que sea positiva,
bueno, que sea no negativa en todo el intervalo cero infinito, que además sea no acotada y que su integral sea cero. Y pues para eso vamos a usar discontinuidades, ¿no? Entonces, contra ejemplo, sea f de x la siguiente función. X, si x es igual a 2n, bueno, en realidad, si x es igual a n, con n en los naturales, y 0 si no. Es decir, esta función va a ser 0 en casi todos los puntos, salvo en los naturales, ¿no? Entonces aquí está el 1, 2, 3, 4, entonces va a ser 0, y va a tener un huequito, 0, huequito, 0. Y pues en estos puntos va a ir creciendo la identidad. ¿Ok? Entonces, esta función es mayor o igual que 0. F de x es mayor o igual que 0. Y f no es acotado. Eh, y esto es, pues, pues existe, o bueno, bien, para toda m en los reales positivos, existe algo natural en los, tal que n es mayor que m. Y eso es por principio arquimediano. Entonces siempre puedo dar un natural que sea mayor que cualquier cota que se me ocurra. Eh, entonces, pues esta función no va a ser acotada. Ya dijimos que es mayor que 0 para todo el dominio. Y notemos que el conjunto de discontinuidades es de medida 0. ¿Ok? Porque recuerden que una cantidad infinita numerable de discontinuidades es de contenido, es de medida 0. Ah, así que va a ser integrable. Y además, esa función, si le quitamos todas las discontinuidades, es la función constante 0. Entonces la integral va a ser igual a la función, a la integral de la función constante 0. Es decir, vamos a tener que la integral de 0 a infinito de f de x es la integral de 0 a infinito de 0, que es 0. Y pues esto claramente no es infinito. ¿Ok? Entonces ya tengo mi contraejemplo y por eso esa afirmación es falsa. ¿Ok? ¿Alguna duda de este ejercicio? No, No, todo bien, todo bien. Entonces, ¿qué sigue? Inciso B. Entonces, ahora tenemos que si tengo una función cuya integral de 0 a infinito es infinita y tengo otra función g de x que es menor que epsilon, menor que 0, o sea, que puedo asegurar una función que es negativa y no solo es negativa, sino que eh, tiene como cierto grado de negatividad en el sentido de que es más negativa que epsilon. Y esto para todo x en 0, infinito con una epsilon fija. Entonces, la integral de 0 a infinito del producto de esas dos funciones va a ser infinito. Es decir, va a diverger, pero no va a diverger de cualquier manera, sino que se va a ir a menos infinito. Bien, esta afirmación es verdadera, así que cuando tenemos una afirmación que es verdadera, hay que demostrarla. Entonces, demostración
Bien, entonces tenemos que g de x es menor que epsilon, que a su vez es menor que 0. Entonces, si yo multiplico todo por f, de x por f de x, esto va a seguir siendo f de x, menor que es epsilon, epsilon, epsilon. Para toda x, tal que f de x es menor que 0. ¿Ok? Entonces aquí esto es importante. Esta desigualdad yo la puedo asegurar cuando f de x es mayor que 0. Porque recuerden que si yo multiplico una desigualdad por algo menor que 0 o algo negativo, se invierte el signo de la desigualdad. ¿Ok? Entonces aquí es importante eso. Esto solo ocurre para los valores de f que son positivos. Bien. Ok, entonces, aquí vamos a recordar que mi función f de x la puedo escribir como descomposición en dos funciones que vimos hace un tiempo, que son f más y f menos, donde f más pues es la función que toma solo los valores positivos y el resto los hace cero, y f menos es la que toma solo los valores negativos y el resto los hace cero. ¿Ok? Entonces, esta igualdad se cumple y además las integrales también van a ser iguales. Es decir, esta integral es igual a la integral de 0 a infinito de f más la integral de 0 a infinito de f menos. ¿Ok? Bien, entonces, como esta integral de 0 a infinito de f es infinito, eso implica que la integral de 0 a infinito de f más tiene que ser por fuerza infinito. Y además que la integral de 0 a infinito de f menos es alguna constante. Y es algún valor fijo que no puede ser considerable, porque pues entonces ya no sería infinito, ¿no? Entonces básicamente lo que estamos diciendo aquí es que el área positiva bajo mi función es mucho mayor que el área negativa de esa función, ¿no? Y sí, eso es básicamente lo que estamos diciendo. Que el área negativa que tiene, perdón, el área positiva que tiene esa función o que hay bajo esa función va a ser infinita y que el área negativa va a ser lo suficientemente pequeña como para que no cambie el valor del área positiva de la función. Bien, entonces lo que va a ocurrir es que, recuerden, f más es mayor o igual que 0 para toda x en el 0 infinito, o sea, para toda x en el dominio. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar f de x por f de x o f más de x, y eso puedo asegurar que es f más, perdón, que es menor que f más por epsilon. ¿Ok? Y eso ya lo puedo asegurar porque esta es positiva, o mayor o igual que 0. Entonces aquí me falta el mayor igual, ¿no? Puede ser 0. Pero bueno, se tiene esa desigualdad. Y pues de aquí, entonces, por criterios de comparación de integrales, donde esto es menor que 0. Si yo sé, sí, entonces, eh, esta integral, la integral de 0 a infinito de f más x por de x, va a ser menor o igual a la integral de 0 a infinito de f más de x por epsilon. ¿Ok? Y eso es por criterios de comparación, ¿no? Entonces, aquí tengo una función
cuya integral va a diverger. Y aquí tengo otra función que es menor que esta función de acá. Y no solo va a diverger, sino que esta se va a ir a menos infinito. Entonces, por lo tanto, esta también se tiene que ir a menos infinito. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que esta es epsilon por la integral de 0 a infinito más de x. Que podemos ver como menos el valor absoluto de epsilon, porque sé que epsilon es negativa. Entonces el valor absoluto de epsilon es menos valor absoluto de epsilon. Bueno, sí, más bien epsilon es menos el valor absoluto de epsilon. Y eso por infinito, por así decirlo, ¿no? Esto como, bien entre comillas. Está raro eso de multiplicar por infinito. Pero bueno, la idea es que este menos va a hacer que esto se vaya a menos infinito. ¿Ok? Entonces tengo una función que es menor que otra función cuya integral diverge a menos infinito. Entonces, como esta se va a menos infinito, por fuerza, esta también se tiene que ir a menos infinito. ¿Ok? Y pues ya, entonces, de ahí concluimos que esta integral de 0 a infinito de f más es menos infinito. ¿Ok? Pero pues, aquí ya hemos visto que esta integral de 0 a infinito, o sea, lo que nos interesa más bien es la integral de f por g, no solo de f más. Pero pues yo puedo reescribir a f, por lo que dijimos acá arriba, como la suma de f más f menos, ¿no? Entonces, pues esto va a ser como la integral de 0 a infinito de f más de x por g de x, más la integral de 0 a infinito de f menos de x por g de x. Esto es menos infinito más alguna constante. ¿Ok? Y pues esto va a ser menos infinito al final de cuentas. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? No. Bien, entonces. Ok, entonces ahora vamos al ejercicio número 2 de este examen, que es calcular algunas integrales impropias. Y en caso de que existan, pues obtener cuánto vale. Entonces, integrales impropias. El valor si existe. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer pues es simplemente resolver integrales utilizando los límites que ya conocemos o las definiciones que ya conocemos. Entonces, x a la menos x cuadrada de x. Primero, entonces esta integral la puedo separar en dos integrales, por el teorema del rompecabezas. La integral de 0 a infinito de x a la menos x cuadrada, más la integral de menos infinito a 0 de x a la menos x cuadrada. ¿Ok? Eh, bien, entonces aquí nada más como comentario, hay que notar que esta función es impar. ¿Ok? Entonces, el que sea impar nos va a decir que si existe una de estas dos integrales, la otra también va a existir y va a ser el negativo de esta, ¿no? O sea, va a ser menos la que hayamos encontrado. O sea, va a tener el signo contrario de la que hayamos encontrado, pero el valor va a ser el mismo. Entonces, si existe alguna de las dos, voy a poder asegurar que esta integral completa nos va a dar 0. ¿Ok? Entonces vamos a ver que exista alguna de las dos. Aunque pues desde luego se podrían calcular las dos directamente, pero encontrarán que es básicamente lo mismo. O sea, va a salir lo mismo, salvo un signo menos. Ya. Pero bueno, vamos a hacerlo.
Entonces, pues vamos a calcular esta primera integral. Y para eso voy a resolver esta integral indefinida primero, para poder evaluar el límite que necesito. ¿Ok? Entonces, para esto pues voy a hacer un cambio de variable, u igual a x cuadrada. Pues el diferencial va a ser menos 2x de x. Entonces esto lo voy a poder reescribir como menos un medio de la integral de e a la u. Esta integral, una que ya todos conocemos, que es simplemente la misma exponencial. Entonces me queda e a la u. Y regresando a mi variable original, me va a quedar menos un medio de e a la... Aquí me falta un menos, perdón. A la menos x cuadrada. Voy a escribir bien. Bueno, menos x cuadrada. No, no me voy a hacer de menos. Bien. Ok, entonces la integral de 0 a infinito de x a la menos x cuadrada es el límite cuando b tiende a infinito de una integral definida común y corriente de 0 a b de esa misma función, que esta yo ya la puedo calcular porque ya tengo una primitiva de esa función que es esta de acá. Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, usando esa primitiva, voy a tener que esto es el límite cuando b tiende a infinito de menos un medio por e a la menos b cuadrada menos e a la menos 0 al cuadrado, que al final me va a dar un 1. ¿Sí? Porque es e a la menos 0 al cuadrado, 0 al cuadrado es 0, menos 0 sigue siendo 0, entonces me queda e a la 0, que es 1. Ok, entonces este es el límite que busco. Lo voy a separar. El límite, voy a sacar la constante, un medio, y me va a quedar el límite cuando me tiende a infinito de e a la menos b cuadrada menos 1. ¿Ok? Este menos 1 ya está fuera del límite, porque pues ese menos 1 no se ve afectado por el límite. Entonces lo puedo sacar del límite. Y entonces noten que el único límite que me queda es este de aquí. El límite cuando b tiende a infinito de e a la menos b al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Bien, entonces pues para resolver este límite hay que recordar propiedades de la exponencial. ¿Qué pasa cuando b tiende a infinito? B cuadrada también se va a ir a infinito. Luego con el menos, menos b cuadrada va a ir a menos infinito. Y por tanto, cuando e a la x, cuando x tiende a menos infinito, va a tender a 0. Entonces este límite es 0. ¿Ok? Y entonces esa integral impropia de 0 a infinito va a ser un medio. Porque aquí tengo un menos, acá tengo otro menos, y esto es lo único que me sobrevive, ¿no? Este un medio por este 1 de aquí. Entonces esa integral es un medio. Ok, entonces, ahora, pues como yo ya encontré que esta sí existía, y como esta, por ser una función impar, va a ser simplemente menos esta de aquí, pues esta integral, de menos infinito a infinito de x a la menos x cuadrada, es igual a 0. O sea, sí existe, y además de que existe, es igual a 0. ¿Ok? Pues la función es impar. Y la integral de menos infinito a 0, x a la menos x cuadrada, es igual a menos la integral de 0 a infinito de x a la menos x cuadrada. ¿Ok? Pero recuerden que solo pueden concluir esto una vez que hayan demostrado que alguna de estas dos existe. Porque si no existe alguna de esas dos, aunque la función sea impar, ustedes no pueden asegurar que sea 0.
Y un ejemplo es el caso del seno, que es una función impar, pero ninguna de estas dos integrales existe. Entonces, no, esa integral de hecho no converge. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio de integral impropia? Bien. Vamos a hacer entonces el siguiente inciso. Entonces, ahora hay que calcular la integral de 0 a 1 de x por el logaritmo de x. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos otro tipo de integral impropia, donde ahora en 0 es donde mi función se va a hacer cosas raras, ¿no? Donde la función diverge. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a un límite cuando a tiende a 0, de la integral de a 1 de x por el logaritmo de x. Ok, entonces, pues lo primero que voy a hacer va a ser encontrar una primitiva de x por logaritmo de x. Y para esto lo voy a hacer por partes. Entonces aquí vamos a tomar u como el logaritmo. Entonces de u es 1 entre x, de x. Y de b, entonces va a ser x de x. Y por tanto, b va a ser x cuadrada sobre 2. ¿Ok? Entonces, esa integral de x por el logaritmo de x es igual a x cuadrada sobre 2 por el logaritmo de x, que es de tomar u por b, menos la integral de b por du, ¿no? Que es x cuadrada, perdón, x cuadrada sobre 2 por 1 entre x de x. Ok, esto pues sigue siendo x cuadrada sobre 2 logaritmo de x, menos la integral de x sobre 2 de x. Ok, y pues la integral de x sobre 2, de hecho voy a sacar el 1 medio para sobre la integral de x, pues nos va a dar simplemente un x cuadrada logaritmo de x, que ya no me lo van a quitar, menos un cuarto, porque recuerden, al integrar esta me va a salir un medio, cuarto de x cuadrada. Que para simplificarlo, vamos a escribirlo como medio cuadrada por el logaritmo de x. Bien, entonces, la integral que yo buscaba, que era una integral indefinida, escribir mejor, integral de 0 a 1 de x logaritmo de x, hemos dicho que era un límite, puedo reescribirlo como el límite, de hecho ya voy a simplificar, voy a sacar más bien algunas cosas, un medio del límite cuando a tiende a 0 de esta función x cuadrada por el logaritmo de x menos un medio, evaluada de a 1. ¿Ok? Entonces, en 1, esta función esto va a ser un 1, aquí voy a tener un 0, entonces va a ser 1 por menos un medio. Entonces me va a quedar un medio por el límite cuando atiende a 0 de menos un medio. Recuerden, es este 1 por este menos un medio. Y eso menos evaluar la función en a, ¿no? Entonces me va a quedar a cuadrada por el logaritmo de a menos un medio. ¿Ok? Que esto es
igual a menos un medio, que es simplemente sacar este menos un medio. Si sacar ese, no, perdón, ese no, no es ese, era más bien de este menos por un medio. Voy a escribir primero este término de aquí. Entonces, menos un medio por el límite cuando a tiende a 0 de a cuadrada por el logaritmo de a. ¿Ok? Entonces, ese primer término, vamos a hacerlo bien. Entonces, este primer término que estoy sacando es el resultado de multiplicar este un medio por este primer término de aquí. ¿Ok? Porque noten que el término menos a cuadrada por menos un medio se me va a hacer 0, porque justo estoy tomando el límite cuando a tiende a 0. Entonces, ese término se va a quitar y solo me va a quedar otro término que va a ser el menos un medio de aquí por este otro medio de acá. Me va a dar un menos un cuarto. ¿Ok? Entonces ahí noten que ya evalué un límite, que es el límite aquí en a cuadrada por menos un medio. Y ese límite ya lo evalué y ese límite ya me da 0. ¿Ok? Entonces ahora el límite que me queda es este de aquí. Límite de a cuadrada por el logaritmo de a. Entonces para resolver ese límite, voy a hacer aquí abajo. El límite cuando a tiende a 0 de a cuadrada por el logaritmo de a va a ser igual al límite cuando a tiende a 0 del logaritmo de a entre 1 entre a cuadrada. ¿Ok? Y la idea para escribir, o por qué lo escribimos así, es para poder aplicar L'Hopital. Entonces, aplicando L'Hopital, vamos a simplemente derivar. Límite cuando tiende a 0. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre a. Se va a quedar 1 sobre a. Y la derivada de 1 entre a cuadrada es menos 2 entre a al cubo. ¿Sí? Entonces, este límite va a quedar como a cuadrada entre 2, que es un 0. ¿Ok? Entonces, el límite que me quedaba aquí se va a ir a 0. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es 0. Y entonces, pues esto me va a quedar simplemente menos un cuarto. Entonces, por lo tanto, la integral que yo estaba buscando, que era la integral de 0 a 1 el logaritmo de x, sí existe y además vale menos un cuarto. ¿Ok? ¿Alguna duda de este segundo ejercicio de integral impropia? No, todo bien. Y entonces, bueno, pues con eso terminamos entonces el examen 6. Y pues pasaremos entonces al último examen del curso. Y, bueno, pues vamos ahí. Entonces vamos con el examen 7. Ok, entonces en el primer ejercicio nos dan una función f de x igual a la x y nos piden encontrar el polinomio de Taylor. De grado 3 y con punto base en 0. Ok, entonces si nos piden el polinomio de grado 3, significa que hay que calcular hasta la tercera derivada de mi función. Y pues hay que evaluar esa hasta la tercera derivada en el punto base que es 0. ¿Ok? Entonces, pues mi función, partimos de f de x que es a la x. F' de x es e a la x
e a la x, que es simplemente aplicar regla de la cadena, que es la derivada del de aquí por la derivada de toda la función evaluada en esta función. Que bueno, ya conocen la regla de la cadena, entonces esto lo podemos escribir como e a la x más e a la x. Ok, esa es la primera derivada. Luego la segunda derivada va a ser otra vez regla de la cadena. Entonces la derivada de este es 1 más e a la x por la otra función evaluada, bueno, perdón, por la derivada de la otra función evaluada en esta misma función. Y pues me va a seguir quedando este término, x más e a la x. Y la tercera derivada, pues hay que hacer regla de producto, ¿no? Para derivar. Derivamos, entonces va a quedar la derivada de este por este, más este por la derivada de este. Y que es la regla de producto. Entonces haciendo eso, tengo que la derivada de este término es nada más e a la x. Y eso por e a la x más e a la x. Más la derivada de este término de aquí, que es el que ya habíamos sacado. De hecho, es justo esta derivada de aquí. De hecho, es exactamente este mismo término. Entonces me queda 1 más e a la x por e a la x más e a la x. Entonces, eso fue la derivada de este. Y me falta multiplicarlo por esta primera función. Entonces me queda 1 más e a la x. Ok, entonces esa es la tercera derivada. Podríamos simplificarla, pero en realidad no es necesario porque pues, vamos a evaluar todo en cero, ¿no? Entonces, así como están ya nos sirven para evaluar en cero. Y entonces vamos a tener que f en cero, es decir, cuando esté cero, este se hace un 1, entonces me queda e a la 1, es e. Entonces la primera derivada evaluada en cero va a ser aquí un 0, entonces aquí me queda un 1. Bueno, de hecho, vamos a hacerlo aquí mejor. Este es un 0, entonces me queda exactamente la misma función de antes, entonces también me va a dar una e. Después la segunda derivada evaluada en 0. Okay, entonces aquí este e a la 0 me va a dar un 1, entonces aquí me queda un 2. Y este habíamos dicho que nos daba e, entonces me queda 2 por e. Y por último, la tercera derivada es, aquí de este primer término tengo un 1, y por aquí tengo una e, esto se va a hacer una e, esto es un 1, entonces me queda, va a quedar una e más, este de aquí es un 1, no, perdón, este es un 2, este es otro 2, entonces me va a quedar un 2 por 2, que es 4, y este de aquí me va a dar un e, entonces va a ser más 4e, que es 5. ¿Ok? Y pues entonces el polinomio de Taylor de grado 3, recuerden, es la suma de i igual a 0 hasta 3 en este caso, de la derivada iésima evaluada en el punto base, que es 0 en este caso, entre i factorial por x menos x0 a la i. ¿Ok? Entonces en nuestro caso vamos a tener que es e, el primer término, más e por x, más 2e entre 2 factorial por x al cuadrado, más 5 entre 3 factorial por x al cubo. ¿Ok? Que podemos simplificarlo para llegar a una respuesta final. 2 factorial es 2, entonces aquí me queda simplemente e a la x cuadrada. Y 3 factorial es 6. Entonces me quedan 5 sextos. Ah, bueno, aquí me falta una e. E por x al cubo. Y entonces ese es el polinomio de grado 3
de la función e a la x. Punto base en 0. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Bien, entonces. Ok, el siguiente ejercicio es el ejercicio 2 y nos piden demostrar que la serie del coseno, la serie de Taylor del coseno, converge a coseno, ¿no? O sea, la función. Entonces, pues para esto vamos a demostrar, o sea, esto es equivalente. Demostrar que el límite cuando n tiende a infinito, el máximo del error aquí con punto base en 0, el polinomio de n en x, x es el dominio, en este caso es r, es 0. Es decir, que el error máximo en todo el dominio de la función va a converger a 0 cuando el grado del polinomio de Taylor va aumentando hasta que llegamos a la serie de Taylor, ¿no? Ok, entonces pues para hacer esta demostración, o para ver ese límite, vamos a utilizar la fórmula de Lagrange para el error. Entonces, usando la fórmula de Lagrange, tenemos que el error es la derivada de n más 1 evaluada en xi entre n más 1 factorial por x a la n más 1. ¿Ok? Entonces, esto es porque estamos evaluando el polinomio en 0, si no aquí saldría el x0, ¿no? En x. Ok, bien, entonces pues notemos que necesitamos las derivadas de la función, que en este caso la función es coseno. Entonces necesitamos encontrar la derivada n más 1 del coseno. Entonces para eso, pues en realidad vamos a obtener todas las derivadas del coseno. ¿Puedes repetir eso del 0? Es que no escuché bien. Ah, sí. Aquí como estamos tomando como punto base el 0, aparece nada más así aquí en el error. Pero si tomáramos el error en cualquier punto x0, tendríamos que escribir en lugar de solo x a la n más 1, sería x menos x0 a la n más 1. Y eso es la expresión del error en general. Ah, ok, ok. Sí, 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 gracias. Sí, no hay de qué. Ok, entonces la derivada del coseno, si recuerdan, cuando estuvimos haciendo un ejemplo similar, creo que fue resolviendo un ejercicio de la guía, hicimos algo similar pero con el seno, ¿no? Ya habíamos encontrado la función seno, eh, cuando la derivábamos era como recorrerla pi medios hacia la izquierda, ¿no? Entonces partíamos del seno, la primera derivada era el coseno, que justo es recorrer el seno pi medios. ¿Ok? Entonces, el coseno de x es igual al seno de x menos pi medios, perdón, más pi medios, ¿no? Y si volvíamos a derivar el coseno, nos daba el menos seno, que era como recorrer pi veces esta cosa de aquí, o pi medios el coseno, ¿no? Entonces, lo que habíamos encontrado era que cada derivada que íbamos tomando era como ir recorriendo una vez más pi medios la función seno hacia la izquierda, ¿no?
Entonces lo mismo va a ocurrir con el coseno, porque pues justo es como si aquí partiéramos. eh, voy a escribir aquí. Si yo tomara la derivada n más 1 del seno, esa es igual a la derivada enésima del coseno. ¿Ok? Porque pues básicamente es como si yo hubiera empezado, en lugar de empezar desde aquí, hubiera empezado desde aquí. Entonces, pues esta derivada es de igual manera que habíamos visto con el seno, va a ser la misma función coseno, solo que le vamos a ir sumando pues, pi medios por cada derivada que vamos haciendo, ¿no? Al argumento. Ahora vamos a ir recorriendo pi medios hacia la izquierda por cada vez que derivamos. ¿Ok? Bien, entonces, pues ya que tenemos la derivada, ya tenemos todo lo que necesitamos para poder calcular el error. Pero pues en particular nos interesa el valor absoluto del error, ¿no? Porque si el valor absoluto del error se va a cero, también se va a ir el error sin valor absoluto. Entonces ahorita vamos a pensar en el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto del error en x va a ser igual a el valor absoluto de la derivada n más 1, que es coseno de n más 1 por pi entre 2, más xi, porque recuerden que tiene que ir evaluado en xi, que es algún punto. Y eso entre n más 1 factorial por x a la n más 1. ¿Ok? Pero, pues notemos que el coseno siempre es menor o igual que 1 y más en valor absoluto. Para que sea más fácil, esto lo vamos a escribir como valor absoluto del coseno evaluado en n más 1 por pi entre 2 más este punto xi. N más 1 factorial siempre es positivo, entonces el valor absoluto lo deja igual. Y esto por el valor absoluto de x a la n más 1. ¿Ok? Entonces, esta función, el coseno, para cualquier valor de x, es siempre menor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, el error, el valor absoluto del error, va a ser menor o igual que 1 entre n más 1 factorial por el valor absoluto de x a la n más 1. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver el límite cuando n tiende a infinito, el error voy a tener que este es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de esta cosa de aquí, xn más 1 entre n más 1 factorial. ¿Ok? Entonces, esto es positivo, esto es positivo. Y no solo eso, sino que si yo tengo, o sea, de hecho en clase, en alguna asesoría vimos que la serie desde n igual a 1 infinito de x a la n entre n factorial convergía, converge si x es mayor que 0. Entonces, en particular, la sucesión x a la n entre n factorial va a converger a 0. ¿Sí? Porque es un resultado de sucesiones que se ve casi al principio. Es que si una serie converge, por fuerza la sucesión a partir de la cual se construye la serie tiene que converger a 0. ¿Ok? Entonces, pues este límite
cuando n tiende a infinito, va a ser 0. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a tener que 0 es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto, porque el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Y a su vez que este límite es menor o igual que 0. Que es lo que acabamos de encontrar aquí, ¿no? Y pues esto por fuerza implica, por teorema del sándwich de límites, que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del error es 0. Y esto a su vez implica que el límite cuando n tiende a 0, perdón, a infinito del error ya sin el valor absoluto también va a ser 0. Y esto para toda x reales. ¿Ok? Porque noten que aquí en ningún momento dije cómo tenía que ser x para que esto ocurriera. Entonces, para cualquier x, ese límite siempre se va a ir a 0. Entonces, el máximo de esos errores también se va a ir a 0. Y por tanto, el coseno es una función analítica. Es decir, su serie Taylor converge a la función. ¿Ok? Y ya. Entonces ya demostramos que el coseno converge, bueno, que la serie del coseno sí converge al coseno. ¿Alguna duda? Ok, entonces vayamos con los últimos 3 ejercicios que ya son bastante más rápidos. Entonces el 3 es calcular series. Bueno, más bien ver si una serie es convergente o no. Entonces, series convergentes. ¿O no? Ok, entonces el primer ejercicio, o la primera serie que nos dan es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de el seno entre n cuadrada. ¿Ok? Entonces para esta serie vamos a utilizar criterios de comparación, que es más sencillo en este caso. Y entonces de entrada tenemos que el seno va a estar siempre acotado por menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico todo por 1 entre n cuadrada, que es positivo, se van a seguir conservando esas desigualdades. Entonces, menos 1 entre n cuadrada va a ser menor o igual que el seno de n entre n cuadrada, y eso a su vez va a ser menor o igual que 1 entre n cuadrada. ¿Ok? Entonces, sabemos que la serie de n igual a 1, la serie de 1 entre n cuadrada converge. ¿Ok? Entonces, menos la serie, o menos esa misma serie, que es igual a la suma de n igual a 1 infinito de menos 1 entre n cuadrada, también va a converger. Y entonces, pues tengo dos sucesiones, perdón, dos series que convergen. Tengo esta serie que converge y esta otra serie que converge. Y pues voy a tener que el seno entre n cuadrada está acotada entre estas dos series que convergen. Entonces, si esta sucesión está acotada entre estas dos sucesiones cuyas series convergen, la sucesión, perdón, la serie de esta sucesión también va a converger. Entonces, la serie por la que nos preguntaban, el seno de n entre n cuadrada, converge. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de este primer ejercicio? No. Entonces, ahora, inciso B. La serie
desde n igual a 1 hasta infinito de el seno cuadrado de 1 entre n. Bien, entonces aquí fue donde hubo bastantes problemas. En esta varios se equivocaron. Pero bueno, para esta serie vamos a utilizar también criterios de comparación. Aquí en este caso sabemos que si x es mayor que 0, entonces el seno de x es menor o igual, de hecho menor estricto que, bueno, pero no sirve menor igual que x, ¿ok? Es decir, el seno siempre va a estar por debajo de x. Entonces, en particular, como 1 entre n es positivo, mayor que 0, entonces el seno de 1 entre n va a ser menor que 1 entre n. ¿Ok? Y pues esto puedo elevarlo al cuadrado, porque la función x al cuadrado es creciente. Entonces, si yo tengo dos cosas, de hecho aquí menor o igual, si yo tengo una cosa que es menor que otra y las elevo al cuadrado, se va a conservar la relación de orden, que puedo elevar al cuadrado de ambos lados de la desigualdad y se va a seguir conservando la desigualdad, ¿no? Va a quedar menor o igual que 1 entre n cuadrado. ¿Ok? Y además el seno cuadrado de x es mayor que 0 para toda x en los reales, ¿no? Porque siempre la función cuadrado nos deja todo positivo. Bueno, de hecho mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces tengo una sucesión que es mayor o igual que 0 y es menor o igual que 1 entre n cuadrado. Entonces, como la serie 1 entre n cuadrada 1 infinito converge, por criterios de comparación, la serie de seno cuadrado de 1 entre n también. Ok, entonces la serie también es convergente, la serie de seno cuadrado evaluada en 1 sobre n. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien, todos. Entonces, bueno, los últimos dos ejercicios ya son muy sencillos. Solo hay que utilizar las expresiones que vimos en alguna de las ayudantías. Entonces, primero nos preguntan la longitud de curva de la función 2/3 de raíz de x menos 1 al cubo en el intervalo 1, b. Ok, entonces, para eso, pues, solo hay que recordar que la longitud de arco se obtiene como la integral de 1 a b de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues hay que calcular la derivada. La derivada de esta función es 2/3. Ese 2/3 es este mismo de aquí. Es una constante por 3/2, que este sí ya me sale de hacer la derivada, por la raíz de x menos 1. ¿Ok? Esa es la derivada de la función, que pues esas constantes se van a cancelar entre ellas, me va a quedar solamente raíz de x menos 1. Bien, entonces la longitud de arco o de curva de mi función va a ser raíz de 1 más x menos 1.
que ese cuadrado me va a cancelar a la raíz. Y entonces esto me va a hacer la integral de 1 a b de raíz de x. Que pues es una integral que ya todos conocemos. Es como x a la 1 medio. Entonces le sumamos 1, nos queda 3 medios. Y pues sale entonces ahí un 2 tercios para completar el diferencial. 2 tercios por x a la 3 medios evaluada de 1 a b. Eso es básicamente 2 tercios por la raíz de b al cubo menos 1. Y ya, esa es la longitud de arco de curva de esa función en el intervalo 1, b. Bien, entonces. Y el último ejercicio es calcular un volumen del sólido de revolución generado por la función exponencial en 1, e al rotar alrededor del eje X. ¿Ok? Y pues de nuevo, para esto solo hay que recordar una de las expresiones a la que llegamos en una de las ayudantías, que es que el volumen a la hora de rotar respecto al eje X va a estar dado por pi, por la integral de 1 a e, que es el intervalo donde quiero saber el volumen, de la función elevada al cuadrado. ¿Ok? Que pues en este caso, mi función al elevarla al cuadrado, función e a la x, me va a quedar e a la 2x. Y entonces, pues esa integral es muy sencilla. Me sale un medio de completar el diferencial. Y me queda e a la 2x evaluada de 1 a e. Que finalmente me queda como pi medios por e a la 2e menos e al cuadrado. Listo. Ese es el volumen del sólido de revolución. Y bueno, con eso terminamos entonces el examen número 7 del curso. Y pues con eso ya quedarían todos los exámenes del curso resueltos. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda de estos últimos dos ejercicios? No, todo fácil, solo fórmula, ¿no? Ok, estos son los más sencillos, nada más había que recordar esas expresiones y ya. Bien, entonces pues si no tienen más dudas o preguntas,